Ahora nos vamos a seguir con la palabra que Dios nos tiene preparada a través de la vida de nuestro pastor Ricardo. Ya lo vamos preparándose, todo bien. Y amén. Tiene mucho volumen. Es un placer para mí nuevamente el poder estar compartiendo contigo. Nada más vamos a dar chance si quieren acomodarse. Si ven personas pasando, se están acomodando aquí en el set. Es una pequeña estancia que tenemos aquí en la casa. Estamos haciendo todo en vivo, por eso ves todo esto. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres bueno, porque dice tu palabra que tu fidelidad, tu misericordia son incontables, Señor, son inagotables y nuevas son cada mañana, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, llenando nuestro corazón de paz, de confianza, Señor. Si hay temor en nuestra mente, en nuestro corazón por la situación actual, recuérdanos, Señor, que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y aunque andemos por valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, pues cada semana pienso qué es lo que necesito compartir, qué es lo que la gente necesita, y meditando en diversos pasajes, hubo uno que llamó mi atención en lo particular. Se encuentra en el Evangelio de Juan, del versículo 1 hasta el 9, y si lo has leído a grandes rasgos, habla acerca de cuando Jesús va al estanque de Betesda y tiene un encuentro ahí con un hombre enfermo. Pero vamos a darle lectura. Juan 5, versículo 1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a descifrar parte por parte todo lo que es este pasaje, porque tiene una poderosa enseñanza de parte de Dios para ti y para mí. Lo primero que quiero que nos enfoquemos es que dice: y había en Jerusalén un estanque llamado Betesda. ¿Sabes? Este nombre de Betesda en hebreo y en arameo proviene de 2 palabras, Bet y Hesda, y esto significa casa de gracia o casa de misericordia. Entonces había en Jerusalén un estanque al que habían llamado tanque
de gracia o estanque de misericordia. Ahora, ¿qué es gracia y qué es misericordia? Gracia en latín proviene de la palabra gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces, este estanque era llamado la casa, el hogar, donde uno podía recibir benevolencia, donde uno podía recibir favor, donde uno podía recibir un beneficio sin que tú lo merecieras. Ahora, ¿qué significa misericordia? Fíjate, misericordia proviene también del latín misere, que significa miseria o necesidad. También proviene del latín cor o cordis, que significa corazón. Y la terminación ia, que expresa hacia los demás. Entonces proviene de misere, cor y la terminación ia, que significa necesidad, corazón y que se expresa a los demás. Entonces, misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. Entonces, había en Jerusalén un lugar que era llamado casa de gracia, casa de misericordia, que cuando Dios volteaba a ese lugar, sentía la necesidad de las personas y era movido a mostrar su favor, a mostrar su benevolencia. Ahora, lo siguiente que hay que analizar, decía, yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Estaban en este estanque. ¿Qué cosa? Una multitud. No dice 1, 2, 3. ¿Para ti qué es una multitud? Esa cantidad que te estás imaginando, imagínate de puras personas enfermas, ciegos, cojos, paralíticos, de lo que tú quieras. Ahora, te voy a decir, ¿has escuchado la frase, dime con quién andas y te diré quién eres? Ahí había una multitud de enfermos. Y no solamente enfermos en cuanto a su estado de salud, había enfermos en sus emociones. Más adelante, conforme avanza el versículo, te das cuenta de cuál era la situación emocional de este hombre con el que se encuentra Jesús. Pero te voy a preguntar, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que quieres para tu futuro? Eso no solamente está determinado por el azar, por la suerte. Está determinado por las personas que te están rodeando. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Esta persona estaba todo el tiempo rodeado ¿de qué? De una multitud de enfermos. ¿Cuál iba a ser su futuro? Júntate con personas que se la pasan criticando, que se la pasan chismeando, que se la pasan quejando. Y ese es el futuro que vas a traer para tu vida. O dime si no, ¿cuántos recuerdan haber estado en la escuela y si se juntaban con el grupo de las personas que se volaban la clase, qué terminabas haciendo? Volándote la clase. Si te juntabas con las personas que hacían la tarea, ¿qué hacías? Tú hacías la tarea. El grupo del que te rodeas determina tus acciones. Lamentablemente, la mayoría de las personas siempre tenemos una actitud como de seguidor. Vemos qué es lo que hace la mayoría y los imitamos. Entonces, ¿crees que tú eres víctima? Fíjate quiénes son las personas que te rodean, con quiénes estás rodeado todo el tiempo. ¿Quieres tener éxito en tu vida? ¿Quieres ser próspero?
¿Quieres sacar mejores calificaciones? ¿Quieres ser una persona que realmente alcanzas tus metas? Fíjate de quién te rodeas. Si estás rodeado de una multitud de personas enfermas emocionalmente, que siempre están en una posición de víctima, de pobrecito de mí, que siempre están esperando a que los demás hagan algo, porque dice el versículo, yacía una multitud de enfermos, es decir, esa multitud estaba simplemente acostados, sentados, esperando a ver qué le iba a dar la vida, esperando a cuando el agua se moviera, esperando cuando viniera el favor, esperando con la mano delante de ellos. Si tú siempre estás con esa posición, va a pasar el tiempo, los años, y vas a seguir donde mismo. Y no vas a ver cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque has aceptado y has imitado las acciones de la gente que te rodea. Siguiente, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, paralizado y solo. Este hombre pensó que nunca obtendría la sanidad por su cuenta. Estaba paralizado por un doloroso estado emocional. ¿Cuántas personas nos hemos sentido atrapadas por las circunstancias y estamos limitados por las heridas? ¿Cuántas veces has escuchado de personas que los corta el novio y la novia y se encierran y no hacen nada? He escuchado de personas que presentan un examen para entrar a la prepa, a la universidad, reprueban y se quedan estancados. Personas que buscan trabajo, no les dan y se quedan sin hacer nada. Hace poco vi una noticia de, no sé si sea verdad o si sea falsa, pero era sobre una patinadora que era rusa y había venido al estado de Nuevo León y junto con su esposo había empezado a dar clases y ganó tanta fama que incluso empezó a salir en las noticias locales, pero de repente su esposo le fue infiel, la abandona y la deja. Lo siguiente que supieron de esta mujer, que era patinadora de, no sé, creo que había ganado medallas olímpicas, es que la habían visto como indigente en la calle. De repente desaparece. Años después la encuentran internada en un psiquiátrico. Después desaparece y no saben nada de ella. ¿Por qué? Porque personas, debido a una circunstancia, se quedan paralizados por el estado emocional en el que se encuentran. Y pasan los años y aquel destino que Dios tenía para ellos parece como algo muy lejano, muy olvidado. Dice este hombre, 38 años que estaba enfermo. ¿Y cuál era su situación actual? Esperando en un estanque a que se moviera el agua, rodeado de una multitud de enfermos. No dejes que las circunstancias, aquellas cosas que te han dañado, que te han herido, limiten tu vida diaria. Lo siguiente que aparece en el relato, Jesús llega a este lugar. Dice, no va al templo, porque si vemos cronológicamente lo que sucedió días antes de esto, fue que Jesús fue al templo y encontró que estaban personas vendiendo, que estaban intercambiando, que estaban haciendo todo menos lo que se debía de hacer en ese lugar. Y Jesús les dice, han vuelto mi casa, la casa de mi Padre, en una cueva de ladrones. Debe de ser una casa de oración, de adoración, donde se busque a Dios, y ustedes
lo han dejado de lado. Entonces Jesús deja de ir al templo y empieza a ir donde realmente hay necesidad, donde realmente hay personas que están buscando de Dios. Entonces no importa dónde tú estés, no importa cuál es tu situación, no importa qué es lo que tú estás pasando, no importa cuánto tiempo llevas de esta forma, Dios siempre va a ir a buscarte. Llega al encuentro de esta persona y le dice, ¿quieres ser sano? Imagínate, Jesús inicia la conversación con este hombre. ¿Quieres ser sano? Parece algo ilógico, o sea, es una multitud de enfermos que están esperando que se mueva el agua para aventarse ahí y ser sanado. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero sabes, aunque nos parezca extraño, hay muchas personas que prefieren continuar en su estado que cambiar. Prefieren seguir enfermos, prefieren seguir en su aislamiento emocional, prefieren seguir pensando, nadie me quiere, todos me odian. Ustedes saben qué es lo que dice el resto del dicho. Pero hay personas que viven con ese papel de víctima, que cada día en la mañana se levantan y antes de ponerse la ropa se visten de una actitud, de la actitud de víctima. Y aunque muchas veces se les ofrece ayuda, prefieren seguir así porque atraen simpatía, porque atraen lástima y la ayuda de otras personas. ¿Cuántas personas hay que a pesar de tener tantos fracasos en sus vidas, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Vimos el domingo pasado que Dios te lanza la pregunta, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en el lugar equivocado al que te puedes dar una respuesta? ¿Por qué buscas o por qué permaneces en esa situación cuando Dios quiere hacer algo en tu vida? Y hay tantas personas que a pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como una excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Usan su situación como una excusa. Porque fíjate, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquí viene lo siguiente que vamos a analizar. Jesús lanza una pregunta que se responde con un sí o un no. ¿Y qué es lo que responde esta persona? No tengo quien me meta en el estanque. Jesús no le estaba preguntando la razón de por qué no había sido sanado todavía. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y esta persona lanza excusas. La respuesta de este paralítico pone en relieve su frustración. Había perdido hasta este momento toda esperanza de ser sanado. Tenía 38 años enfermo. Imagínate la situación. Estaban toda esta multitud de enfermos, no sé cuántos, 100, 200, 500, pon la cifra que tú quieras, todos esperando a que se mueva el agua. Pero imagina lo siguiente, viene un viento recio, se agita el agua y empieza la matanza. Como dijera aquella frase en una película, que inicien los juegos de hambre. La multitud de enfermos se abalanzaban hacia el estanque para ser el primero en llegar. Golpes, arañazos, pedradas, estirones, lo que quieras, para ser el primero en llegar. Y la mayoría de las veces
no iba a pasar nada, porque era un viento el que había pasado, porque era algo que había caído. A lo mejor había, no sé, niños traviesos que sabían que en ese lugar había personas así, desde los lejos aventaban una piedra para ver nada más qué es lo que hacían los demás. Pero esta persona ya llevaba demasiado tiempo esperando ser sanado y nunca había cambiado su situación. Pero ¿sabes? A pesar de que ya había perdido la esperanza, seguía en ese lugar. ¿Por qué? Porque no quería cambiar, porque esa era su excusa, porque prefería seguir en la misma situación, porque ya era amigo de Juan el ciego, porque ya era amigo de Panchito el paralítico, porque ya era amigo de fulano de tal. Esa multitud de enfermos se habían vuelto su familia, se habían vuelto con quienes él se sentía a gusto y tranquilo, y prefería seguir en ese lugar con esa actitud de víctima, con esa actitud, en vez de buscar realmente a Dios, a alguien que podía cambiar su vida. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias. Si realmente deseamos bienestar en nuestras vidas, ya sea física, mental o emocional o espiritualmente, tienes que dejar las etiquetas que te definen. Las excusas se han vuelto uno de los vicios más grandes que podemos ver en el mundo. Nos hemos vuelto adictos a las excusas y se están convirtiendo en hábitos que no podemos controlar. ¿Y sabes? Las excusas están relacionadas con la mentira y con el engaño. Cuando vivía en el instituto bíblico, cada semana pasábamos a un tiempo en el que se nos revisaba la conducta que habíamos tenido a lo largo de la semana, y dependiendo de cómo te habías comportado podías ganar beneficios o te ponían castigos. Y muchas veces ellos ya sabían que tú habías roto una regla y te preguntaban: ¿hay algo que nos quieras confesar? ¿Hay algo que nos quieras decir para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia? Había quienes decían: sí, me equivoqué, hice esto. Y había personas que no, trataban de ocultar lo que habían hecho. Y cuando tú ocultabas y ellos ya sabían, te decían: mira, bueno, tal día, tal fecha, a tal hora, hiciste esto, 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 esto. Y las pruebas están aquí, aquí, aquí y aquí. Y si tú empezabas tu siguiente frase con un "es que", te decían: es una excusa. No importa. Cuando tú empiezas a poner las excusas por delante como una prioridad, estás engañando, estás mintiendo, estás ocultando la realidad. Usamos las excusas en nuestro trabajo, en la universidad, en la iglesia, en todas partes. Cada vez que le oímos a Dios y a sus planes, estamos quitando la oportunidad de ser bendecidos. ¿Recuerdas cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza? Lo vimos la semana pasada. Dios le dijo: te voy a enviar al pueblo de Israel para que haga señales, milagros, y tú seas mi instrumento para ser salvador, para que los saques. ¿Y qué dijo Moisés? Es que soy tartamudo, es que me faltan palabras, es que... excusas. Ahora, cuando
Isaías tiene la visión con Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Es que soy un niño. Y vemos en la Biblia pasajes, historias, y las páginas están llenas de personas que ponen excusas a Dios. Pero recuerda esto, cada vez que tú usas una excusa con Dios, estás huyendo a la posibilidad de ser bendecido. Estás huyendo ante la posibilidad de que cambie tu vida. Estás huyendo ante la posibilidad que Dios haga un giro que tú no puedes hacer. Una de las cosas que revelan las excusas, revela cuáles son las cosas importantes en nuestras vidas. Cuando una persona no pone una excusa a una circunstancia, significa que eso es importante para él. Pero si por el contrario pone excusas, significa que eso no le importa, que eso no es una prioridad en su vida. Entonces es momento de que empieces a reflexionar. ¿A qué áreas de tu vida tú estás usando excusas? ¿Qué es lo que realmente importa para ti? Pongamos un ejemplo. Ahorita, ¿qué estás haciendo en estos tiempos de cuarentena? Digamos que eres un estudiante promedio, que no saca a lo mejor tan buenas notas, que sabes que con las matemáticas fallas, que en las matemáticas nomás no la haces, que en cada examen sacas repruebas, pero tú sabes que quieres una cierta carrera que tiene que ver con matemáticas. Y luego en este tiempo de cuarentena te preguntan, oye, ¿has estudiado algo? No, es que no hay nadie que me enseñe. No, es que tengo otras cosas que hacer. No, es que el videojuego que descargué está muy bueno. Excusas. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Y qué es lo que estás dispuesto a hacer para cambiar esa área? Cuando te decidas a dejar las excusas de lado, las cosas van a empezar a cambiar. Después de que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y esta persona pone y le da toda esta explicación a Jesús. ¿Sabes qué es lo que Jesús le responde? Levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No, Señor, es que hay muchas personas que me ganan. No, Señor, es que lo intento pero no puedo. No, Señor, es que de verdad lo he intentado vez tras vez, pero siempre me ganan. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras le dice, sé responsable, no culpes a nadie. ¿Qué necesitas? Dios ya te lo ha prometido. Hebreos 13:5, la segunda parte dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios está contigo. ¿Qué más necesitas para salir adelante? Josué 1:9 en la Nueva Versión Internacional dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que tú vayas. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Con su amor, poder, gracia, compasión, misericordia, Dios detiene cualquier excusa que tú tengas y despierta una iniciativa para que empieces a vivir por fe y no por vista. Levántate, toma tu lecho, deja las excusas a un lado y empieza a caminar.
¿Cómo puedes detener las excusas? ¿Cómo puedes dejar eso de un lado? Número 1, define tus prioridades. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo que necesitas alcanzar? ¿Cuál es el futuro que tú deseas? Define prioridades. Número 2, asume responsabilidades. Una vez que tú empiezas a establecer prioridades, va a haber momentos en los que vas a tener que elegir entre una o dos de esas prioridades. Y tú vas a ser el responsable de decir a qué sí y a qué no. Entonces, número 3, aprende a decir no. ¿Por qué? Porque no todas las cosas convienen. No todas las cosas se adaptan para tus sueños. No todas las cosas se adaptan para lo que tú estás buscando. No todas las cosas te van a ayudar para alcanzar las prioridades que tú has establecido. ¿En qué le ayudaba al paralítico seguir año tras año en ese estanque? Tan solo siguiendo la actitud que tenían las demás personas. Número 4, aprende a decir la verdad siempre, porque las excusas son fundamentalmente una mentira. Y número 5, reconoce tus errores cuando fallas, cuando te equivoques. Entonces, recapitulando, ¿cómo vas a dejar las excusas de lado? Pon prioridades, asume responsabilidades, aprende a decir no, di la verdad siempre, y cuando falles, reconoce tus errores. Para terminar, te quiero dejar con un último versículo. Salmo 23, 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Dios te bendiga. Fue un placer que estuvieras siguiendo esta transmisión. Bendiciones.